Imagine que un día cualquiera, al levantarse de la cama, sienta un dolor agudo en la cadera y, sin haber sufrido una gran caída, descubra en el hospital que tiene una fractura. Esta escena se repite en millones de adultos mayores cada año y muchas veces la causa silenciosa es la osteoporosis, una enfermedad que no da señales ruidosas al inicio, pero que poco a poco va debilitando los huesos, como termitas invisibles que devoran la madera de una casa sin que el dueño lo note. El resultado puede ser devastador: perder movilidad, depender de otros y sentir que la independencia que tanto costó mantener se escapa de las manos. Lo más duro es que muchas personas creen que es simplemente parte natural de la edad sentir dolor en las rodillas, rigidez en la espalda o dificultad para subir escaleras. Sin embargo, detrás de esos dolores puede estar un proceso silencioso de pérdida de densidad ósea. Y cuando la primera fractura aparece, ya no hablamos de un simple malestar, hablamos de un riesgo real de perder calidad de vida. La buena noticia es que la ciencia ha demostrado que no todo está perdido, incluso después de los 60, 70 u 80 años. Nuestros huesos, igual que un jardín reseco, pueden volver a fortalecerse si reciben los nutrientes y cuidados correctos. En este video, vamos a revelar cuál es el alimento número 1 para frenar la osteoporosis y cómo consumirlo de la manera correcta para que realmente actúe en su organismo. Pero también hablaremos de los errores culturales que nos llevaron a confiar ciegamente en la leche, de los superalimentos que refuerzan el esqueleto y de las precauciones que pocos médicos explican. Si usted tiene más de 60 años, este contenido puede convertirse en una guía práctica para mantener sus huesos firmes, evitar fracturas y seguir disfrutando de caminatas, juegos con sus nietos y una vida plena con independencia. 1. La verdad silenciosa sobre la osteoporosis. La osteoporosis es conocida como la ladrona silenciosa, porque roba calcio de los huesos sin avisar. Millones de hombres y mujeres mayores conviven con ella sin saberlo, hasta que un día, una simple caída en la cocina, un tropiezo al bajar un escalón termina en una fractura de cadera, muñeca o columna. Lo más doloroso no es solo la fractura física, sino la fractura emocional, el miedo a volver a caer, la inseguridad de caminar por la calle, la sensación de que ya no se puede confiar en el propio cuerpo. Y ese miedo lleva a moverse menos, debilitando aún más los huesos en un círculo vicioso. Las señales tempranas de osteoporosis suelen confundirse como achaques de la edad: dolor de espalda constante, encorvamiento progresivo, pérdida de estatura o dientes que se debilitan. Muchos piensan que es normal que la ropa quede más larga porque uno se encoge con los años, cuando en realidad puede ser un colapso de las vértebras. Médicos y nutricionistas advierten que este descuido es peligroso, porque el cuerpo nos está dando avisos antes de una fractura grave. Reconocerlos a tiempo es como escuchar el crujido de una rama antes de que se quiebre. Si actuamos, todavía podemos evitar el daño mayor. El temor más profundo que viva en quienes enfrentan la osteoporosis no es solo el dolor físico, sino la amenaza de perder independencia. Una fractura de cadera puede obligar a depender de un bastón, una andadera o incluso de un cuidador para tareas simples como ir al baño o preparar un café. Y para quienes han pasado toda una vida siendo activos, cuidando de otros, este cambio se siente como una herida en la dignidad. Pero aquí viene la parte esperanzadora. Los huesos no son estructuras muertas, son tejidos vivos capaces de regenerarse cuando reciben el estímulo correcto. La clave está en conocer cómo se construyen, qué nutrientes los alimentan y qué prácticas diarias pueden hacer la diferencia. 2. ¿Cómo realmente se construyen tus huesos? Nuestros huesos no son piedras rígidas ni piezas de mármol estáticas, son más parecidos a una casa viva en constante remodelación. Imagínelos como una construcción. El colágeno es la viga flexible que da forma, el calcio y el fósforo son el concreto que endurece, y la vitamina D es la luz que enciende a los trabajadores. Dentro de esa obra, los osteoblastos son los albañiles que ponen ladrillos nuevos, mientras que los osteoclastos son los que hacen demoliciones para reciclar material viejo.
Este equilibrio entre construir y demoler mantiene los huesos fuertes y flexibles. Pero con el paso de los años, especialmente después de los 50, el equipo de constructores se cansa y los demoledores empiezan a ganar la partida. En la vida cotidiana, este desgaste silencioso se refleja en pequeños detalles. Una persona que antes cargaba sin problema la bolsa del supermercado ahora la siente demasiado pesada. Alguien que disfrutaba de largas caminatas nota que sus rodillas ya no responden igual. Una abuela que solía jugar en el suelo con sus nietos empieza a evitarlo por miedo a no poder levantarse. Son señales de que la casa ósea se está debilitando. Los especialistas explican que en las mujeres posmenopáusicas la pérdida puede alcanzar hasta un 3% de masa ósea por año, debido a la caída de estrógenos que antes protegían al esqueleto. En los hombres también ocurre, aunque de forma más lenta, y muchas veces se diagnostica demasiado tarde. Lo poderoso de comprender este proceso es saber que aún podemos intervenir. Así como un jardín seco revive con agua y nutrientes, los huesos pueden reactivarse con la nutrición correcta, movimiento suave y exposición al sol. Es como encender un interruptor interno. Cuando damos al cuerpo suficiente proteína, calcio biodisponible, magnesio y vitamina K2, los osteoblastos vuelven a trabajar con más energía. Y cuando reducimos inflamación y exceso de azúcar, los osteoclastos bajan su ritmo destructor. Por eso cada elección diaria, desde un desayuno con proteína hasta 20 minutos de caminata bajo el sol, es como enviar nuevos materiales de construcción a su casa ósea. No se trata de un cambio radical de un día para otro, sino de pequeñas obras diarias que, con el tiempo, devuelven la fortaleza y la seguridad de caminar sin miedo. 3. El error cultural de confiar solo en la leche. Durante décadas, muchos crecimos escuchando la frase: toma tu vaso de leche si quieres huesos fuertes. La industria y hasta las escuelas nos enseñaron que la leche era casi un seguro contra la osteoporosis. Sin embargo, con el paso de los años, los estudios empezaron a mostrar una realidad incómoda. En países donde se consume más leche y derivados, las fracturas por osteoporosis no son menores, sino a veces más altas. ¿Cómo puede ser? La respuesta está en que el calcio por sí solo no basta. Un hueso no es una simple roca de calcio. Necesita colágeno, magnesio, fósforo, proteínas y la chispa de la vitamina D para funcionar. Depender solo de la leche es como construir una casa con mucho cemento, pero sin vigas que la sostengan. Este error cultural se refleja en la vida cotidiana de muchos mayores. Personas que durante años bebieron leche confiadas en que estaban cuidando sus huesos y aún así enfrentan fracturas o diagnósticos de osteoporosis. Muchos se sienten confundidos. Si siempre hice lo correcto, ¿por qué mis huesos están débiles? Aquí entra en juego el poder de la combinación de nutrientes. Los huesos necesitan un equipo completo: calcio que se absorba bien, proteínas que sirvan de base, magnesio que estabilice y vitamina K2 que coloque el calcio en el lugar correcto, en los huesos y no en las arterias. Sin este conjunto, el calcio de la leche puede circular sin dirección y no llegar al esqueleto como debería. En otras culturas, donde la leche no es protagonista, se observa menos osteoporosis. En Japón, por ejemplo, la base es el tofu y las algas. En algunas zonas de África, el sésamo y los vegetales verdes. En los Andes, la quinoa y la chía. Estas poblaciones muestran que el secreto no está en un solo alimento, sino en la diversidad de fuentes que aportan los distintos nutrientes. Este descubrimiento debería abrirnos la curiosidad. No se trata de eliminar la leche, sino de comprender que no es suficiente. Nuestro cuerpo necesita un enfoque más amplio, y ahí es donde aparece un alimento sorprendente, muchas veces desconocido en Occidente, pero que la ciencia empieza a reconocer como un verdadero aliado para frenar la osteoporosis: la moringa. 4. El alimento número 1 para huesos fuertes. Moringa. La moringa es conocida en muchos pueblos como el árbol de la vida. Sus hojas verdes concentran un arsenal de nutrientes que sorprende a los científicos. Hasta 7 veces más calcio que la leche, 4 veces más potasio que el plátano, además de hierro, vitamina C, magnesio y proteínas vegetales. Pero lo más fascinante no es solo la cantidad de minerales, sino la forma en que actúan en conjunto. Dentro de sus hojas
hay compuestos llamados isotiocianatos, que funcionan como un gerente de obra. Activan a los constructores de hueso, los osteoblastos, y al mismo tiempo frenan a los destructores, osteoclastos. Es decir, no solo aporta material de construcción, sino que dirige la obra para que avance en la dirección correcta. Estudios recientes en animales y humanos muestran que el consumo regular de moringa ayuda a aumentar la densidad ósea y a frenar la pérdida relacionada con la edad. En mujeres posmenopáusicas, su efecto ha sido especialmente prometedor, porque combina calcio biodisponible con antioxidantes que reducen la inflamación, otro factor que acelera la osteoporosis. Imagine por un momento que sus huesos fueran un edificio que se resquebraja por dentro. La moringa sería como enviar obreros frescos, cemento de calidad y un capataz que asegura que el trabajo se haga bien. No es magia ni milagro, es biología trabajando con los nutrientes adecuados. La gran ventaja es que este alimento no requiere recetas complicadas ni suplementos caros. La moringa suele encontrarse en polvo, lista para añadir a jugos, batidos, ensaladas o incluso sopas. Los especialistas recomiendan empezar poco a poco, media cucharadita al día durante la primera semana y luego aumentar progresivamente hasta una cucharadita diaria. Es suficiente para comenzar a nutrir los huesos sin sobrecargar al organismo. Un detalle importante: no conviene tomarla en ayunas, ya que puede resultar irritante para algunas personas. Lo ideal es añadirla junto a otros alimentos, como una papilla de avena o un licuado de frutas. De este modo, la moringa pasa de ser un polvo verde desconocido a convertirse en un aliado cotidiano para fortalecer el esqueleto. 5. Otros 4 superalimentos que refuerzan tu esqueleto. La moringa puede ser la estrella de esta historia, pero no está sola. Existen otros alimentos cotidianos, accesibles y económicos que actúan como refuerzos para la arquitectura de los huesos. El primero es la quinoa, un grano ancestral de los Andes que aporta proteínas completas y un aminoácido clave llamado lisina. Sin lisina, el calcio que ingerimos no se fija correctamente en la matriz del hueso. Además, la quinoa es rica en magnesio, un mineral que equilibra y fortalece. Imagine que sus huesos fueran una pared. La lisina es el pegamento que une los ladrillos de calcio, y el magnesio, el nivelador que asegura que la estructura quede firme. Incluir media taza de quinoa cocida en la comida puede ser un gesto sencillo con grandes resultados. Otro aliado poderoso es el sésamo. Apenas una cucharada de sus pequeñas semillas aporta más calcio que un vaso de leche, pero con la ventaja de que también contiene zinc y grasas saludables que mejoran la absorción. El sésamo tostado o en forma de pasta, tahini, puede añadirse fácilmente a ensaladas, panes o cremas. Junto a él aparece la chía, famosa por su capacidad de formar un gel al hidratarse. En ese gel se esconden omega 3 antiinflamatorios y un mineral poco nombrado pero fundamental, el boro, que ayuda a que el cuerpo utilice mejor el calcio y el magnesio. Una cucharada de chía remojada cada día es como regar un jardín seco, invisible al inicio, pero con el tiempo los huesos agradecen. El cuarto alimento es el tofu, derivado de la soya que ha sido clave en la dieta de países como Japón y China, donde la osteoporosis es menos frecuente. Sus secretos son las isoflavonas, compuestos vegetales que imitan suavemente la acción del estrógeno, protegiendo a las mujeres después de la menopausia. Preparado adecuadamente, el tofu aporta proteína de alta calidad, calcio añadido, en muchas versiones, y una textura versátil que se adapta a guisos, ensaladas o salteados. En conjunto, estos 4 alimentos, quinoa, sésamo, chía y tofu, no son lujos exóticos, sino refuerzos prácticos que podemos integrar en el día a día. Son como los ladrillos, clavos y vigas adicionales que ayudan a que la casa ósea se mantenga en pie frente al paso del tiempo. 6. ¿Cómo prepararlos para absorber realmente los nutrientes?
De poco sirve tener un alimento rico en calcio o proteínas si el cuerpo no logra absorberlo bien. Por eso, más importante que la cantidad es la forma en que lo preparamos y lo integramos en la rutina diaria. Con la moringa, lo esencial es comenzar con suavidad. Media cucharadita al día, siempre acompañada de alimentos, nunca en ayunas, para evitar malestar digestivo. Puede mezclarse en un licuado de frutas, en una papilla de avena o incluso en una sopa ligera. Al aumentar progresivamente hasta una cucharadita, el cuerpo se acostumbra y aprovecha mejor sus nutrientes. Es un gesto tan pequeño como espolvorear sal, pero con un impacto enorme en la fortaleza de sus huesos. La quinoa necesita un cuidado especial. Lavarla bien antes de cocinarla, hasta que el agua deje de ser espumosa. Esto elimina las saponinas, sustancias amargas que dificultan la digestión. Una vez cocida, puede usarse como acompañamiento en lugar del arroz, en sopas o en ensaladas tibias. El sésamo, por su parte, libera mucho más calcio cuando está ligeramente tostado o molido. Un ejemplo simple es preparar un pequeño frasco de semillas tostadas y espolvorearlas cada día sobre verduras, sopas o yogures. Así, lo que parecía una semilla dura e insignificante se convierte en un aporte mineral poderoso. La chía, en cambio, revela su magia al entrar en contacto con el agua. Tras 20 minutos de remojo, forma un gel que mejora la absorción de sus nutrientes y facilita la digestión. Puede mezclarse en agua con limón, en licuados o en un yogurt. El tofu requiere escurrirlo bien y, de ser posible, saltearlo con especias suaves como cúrcuma o jengibre para hacerlo más sabroso y digestivo. Estos pequeños rituales de preparación no solo optimizan los nutrientes, también crean una sensación de cuidado hacia uno mismo. No se trata de dietas complicadas ni recetas inalcanzables. Son pasos cotidianos seguros y amables que permiten que los alimentos realmente nutran el esqueleto y sostengan la independencia con el paso de los años. 7. Precauciones que casi nadie menciona. Cuando hablamos de superalimentos, es fácil caer en la idea de que más es mejor. Pero en nutrición, la sabiduría está en la medida justa. La moringa, por ejemplo, aunque es un gran aliado de los huesos, puede tener un efecto laxante si se consume en exceso. Además, estudios muestran que puede ayudar a reducir el azúcar en sangre, lo cual es positivo, pero en personas con diabetes bajo medicación podría potenciar demasiado ese efecto. Por eso, lo prudente es comenzar con dosis pequeñas y consultar con el médico si ya se toman fármacos para la glucosa. Este cuidado no es un freno, sino una forma de aprovechar su poder con seguridad. La quinoa, por su riqueza en oxalatos, debe consumirse con moderación en personas con riesgo de cálculos renales. No significa eliminarla, sino controlar las porciones y equilibrarla con suficiente agua y vegetales. La chía, por su contenido en omega 3, fluidifica la sangre. Esto puede ser una ventaja para la circulación, pero quienes toman anticoagulantes deben moderar la cantidad para evitar complicaciones. Una cucharada al día suele ser suficiente. Y en el caso del tofu, su contenido en isoflavonas es beneficioso para muchas mujeres en la menopausia, pero debe usarse con cautela en quienes tienen antecedentes de cáncer sensible a estrógenos. Nuevamente, la clave no es el miedo, sino la prudencia y la personalización. Estos matices nos recuerdan que no existen alimentos milagrosos, sino hábitos diarios que construyen salud paso a paso. Un hueso no se fortalece de la noche a la mañana, igual que un jardín no florece en un solo día. Es el cuidado constante, la elección de porciones equilibradas y la escucha atenta del propio cuerpo lo que marca la diferencia. Médicos y nutricionistas coinciden. La combinación de nutrición consciente, movimiento suave y control médico es el camino más seguro para mantener la independencia y la vitalidad. Con estas precauciones en mente, los alimentos que mencionamos dejan de ser simples ingredientes y se convierten en compañeros fieles en la construcción de una vida más larga, fuerte y confiada. A lo largo de este video, descubrimos que la osteoporosis no es un destino inevitable, sino un proceso que podemos frenar e incluso revertir con elecciones simples. Vimos cómo los huesos son una casa viva, que necesita vigas de colágeno, cemento de calcio, chispa de vitamina D y el equilibrio de muchos otros nutrientes. También desarmamos un mito cultural.
La leche no es suficiente para proteger los huesos, y confiar solo en ella deja la obra incompleta. La buena noticia es que existen alimentos accesibles, desde la moringa hasta la quinoa, el sésamo, la chía y el tofu, que aportan justo lo que el esqueleto necesita para mantenerse firme. Pero más allá de los nutrientes, lo importante es la forma en que los integramos a la vida cotidiana. Una cucharadita de moringa en un jugo, un puñado de quinoa bien lavada en la comida, semillas de sésamo tostadas sobre una ensalada, chía remojada en agua antes de dormir, un trozo de tofu salteado con especias suaves. Son pequeños gestos, casi rituales diarios, que se suman como ladrillos en la reconstrucción de la fortaleza ósea. No se trata de cambios radicales ni de soluciones mágicas, sino de pasos constantes que con el tiempo devuelven seguridad al caminar, confianza al cargar bolsas y la alegría de jugar con los nietos sin miedo a una caída. Por eso el mensaje final es de esperanza concreta. Incluso después de los 60, 70 u 80 años, todavía es posible reconstruir huesos y recuperar vitalidad. No importa cuánto tiempo haya pasado, su cuerpo sigue teniendo la capacidad de responder. Lo invitamos a elegir un alimento de los que mencionamos hoy y empezar a incorporarlo en su rutina desde mañana. Y antes de irse, cuéntenos en los comentarios, ¿cuál de estos alimentos ya conocía y cuál le gustaría probar primero para fortalecer sus huesos? Comparte este video con sus amigos o familiares porque quizá alguien cercano esté necesitando escuchar que aún hay tiempo, que aún hay caminos para vivir con fuerza, autonomía y dignidad.